Llevamos 60 minutos hablando de economía del comportamiento. Probablemente en España llevemos unos 20, 15 años hablando de economía del comportamiento, de tal manera que a todos nos suena algo. Todos podemos decir que muchos de estos conceptos de sesgos que hemos oído los conocemos. De hecho, si fuéramos ahora a cualquiera de las librerías que están por aquí cerca, pues probablemente uno de los bestsellers ya en libro de bolsillo, pues ya tenemos el libro de Kahneman, que se ha nombrado antes, de Pensar rápido, pensar despacio, o el libro de Richard Taylor, de Nudge. Los tenemos ya en ediciones de bolsillo, por lo tanto, invitamos a los que no lo hayan leído que los puedan adquirir porque están a precios muy adecuados. De tal manera que sí, tenemos esa idea de que nos suena, pero eso no es suficiente para poder hacer las intervenciones que necesitamos tan profundas como, por ejemplo, Laura nos ha hecho una reseña donde podríamos hacer una intervención a nivel de política pública, pero tendría que ser una intervención muy bien pensada y muy bien medida. Conocer los conceptos no es suficiente y sí que es el punto de partida, por supuesto, pero necesitamos poder identificar esos sesgos. De hecho, los que nos dedicamos a la economía del comportamiento decimos que uno de los sesgos es que no hacemos más que hablar de sesgos y probablemente una vez identificados lo que hay que hacer es trabajarlos, intervenirlos, medirlos, y eso es lo que permite precisamente cuando tenemos una profundización suficiente en los conceptos de la economía del comportamiento, y eso, por supuesto, es lo que trabajamos en nuestro posgrado. Antes, Laura ha comentado un poco por encima, muy ligeramente, lo que es el Save More Tomorrow. Save More Tomorrow fue un programa que pusieron en marcha en Estados Unidos en 2004 aproximadamente. Consiguieron, por una muy buena intervención, una muy buena definición de cuáles eran los sesgos, consiguieron incrementar el ahorro del 3,5% del salario anual al 13,6% en 3 años, pero lo más importante es que desde el 2004 hasta fechas recientes en Estados Unidos, por el Save More Tomorrow, por la economía del comportamiento, se han ahorrado para la jubilación del orden de cientos de miles de millones de dólares. Por lo tanto, es algo suficientemente importante. Tan es así que en estos momentos en Europa, con el MiFID II y con la directiva de seguros y también pues con lo que es la nueva reglamentación para lo que son los planes de empleo, ya desde la regulación ya se empieza a hablar de la economía del comportamiento de tal manera que el rigor conductual ya no es una opción, ya no es algo sobre lo que podamos hablar simplemente, sino que intervenir en cómo las personas decidimos ya se convierte incluso parte de la regulación que tenemos en estos momentos. Hay más ejemplos importantes por si alguna persona puede hacer alguna reflexión parece que hablamos mucho de psicología y poco de resultados concretos prácticos. Pues como bien sabemos, en Reino Unido con el sistema Nest también, que llevan pues aproximadamente unos 15 años con el sistema puesto en marcha, ya hay 10 millones de empleados que están en el sistema y han incrementado un 22% su ahorro. El sobre naranja sueco, el famoso sobre naranja, que aquí pues alguna vez tendremos algún sobre naranja o algo similar, ha incrementado también un 40% entre los trabajadores suecos lo que es esa revisión que es necesaria hacer. Cuando antes Laura comentaba, empezando desde los 25 o 30 años, imaginaros si hay ocasiones durante la vida de la persona que tiene que ir haciendo reflexiones, revisiones de su ahorro. Bueno, pues con el sobre sueco informando de saldo, de rendimientos y de proyecciones, pues han incrementado un 40% las revisiones que los trabajadores suecos hacen sobre su ahorro para la jubilación. Y en Australia también, por poner otro ejemplo, pues han conseguido también incrementar un 8% a través de unos recordatorios por SMS. Ahora probablemente ya lo estarán haciendo de una manera un poco diferente, pero la experimentación que habían hecho han incrementado un 8% el ahorro sobre el grupo de control. De tal manera que no es solo temas de comportamiento, no son solo temas psicológicos, sino que aportan resultados. Para ello, obviamente, lo que hay que hacer es hacer buenos diseños y buenas intervenciones. Y desde el posgrado de la economía del comportamiento aplicada a negocio, desde el observatorio, nuestro posgrado lo que apuesta es, evidentemente, hacerlo desde un punto de vista tanto académico como orientado a negocio, y tiene 3 ejes fundamentales que son, primero, entrar en fundamentos sólidos, entender cómo tomamos decisiones para luego aplicar las intervenciones sobre los sesgos, etcétera. Una de las diferencias importantes de nuestro posgrado es que
se trabaja mucho la evidencia empírica, lo que es la experimentación. Los alumnos llegan a hacer un proyecto tutorizado donde tienen que hacer su propio proyecto con un experimento real, a ser posible, en sus empresas, que evidentemente incluso te puedan tener repercusiones para la propia empresa en la que está trabajando, y esto lo hace tutorizado de tal manera que tienen una ayuda para enfrentarse por primera vez de una manera operativa, pero experimental y rigurosa, a trabajar la economía del comportamiento. Y el tercer elemento es que nuestro posgrado pues tiene una orientación tanto académica rigurosa como también orientada a negocio, porque los profesores con los que contamos tienen las dos vertientes, tanto académicas como son personas pues, que están fundamentalmente también en el mundo de la consultoría o de la empresa. Para terminar, porque solo tenía un poco que trasladar un mensaje acerca de lo importante que es la rigurosidad, de enfrentarse a la economía del comportamiento con intervenciones muy fundamentadas, solo una idea, y es que podemos conocer, podemos tener ideas acerca de lo que es la economía del comportamiento. Todos nos acercamos con ese psicólogo interno que llevamos, todos nos acercamos a cómo tomamos las decisiones, pero para poder realmente hacer una aplicación adecuada y rigurosa, para hacer intervenciones que funcionen y que sean escalables, hay que hacerlo desde una rigurosidad que entendemos que nuestro posgrado pues, ofrece. Tenéis ahí el cómo, si tenéis interés de tener información, pues a quién dirigiros. Por supuesto, estamos a vuestra disposición. Y por mi parte, pues nada más, agradecer sobre todo a los que habéis hablado antes que yo, haberme podido introducir en precisamente lo que iba ahora a nombrar en cuanto a la importancia de la rigurosidad en lo que hacemos. Gracias.